El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, primero tengo que agradecer al señor arzobispo de Valladolid, el cardenal don Ricardo Blázquez, no solo que me haya invitado a presidir la celebración de la Eucaristía de este primer día de la novena al Sagrado Corazón, que coincide con el día de la fiesta de la dedicación de la Basílica Nacional, de la Gran Promesa, que fue, no sé qué día exacto, parece que no, pero en fin, en todo caso ha sido terminada, concluida y dedicada pues después de nuestra guerra, en los años 40-50. Y también saludo a los hermanos sacerdotes, concelebrantes y a ustedes, los fieles, que comienzan hoy, en este día, la novena, celebrando la dedicatoria, la dedicación de esta basílica. Yo no tengo que confesar que no lo hago sin emoción. Recuerda el celebrar aquí la Eucaristía o la visita sencillamente a la Basílica, a los que somos ya un poco mayores, nuestros años de seminario en la lejana Galicia, en un valle muy hermoso que se llama el Valle de Mondoñedo, cerquita del mar Cantábrico, no muy lejos de la ciudad del apóstol Santiago, y los años de seminarista en la Universidad Pontificia de Salamanca, en el Colegio Mayor San Carlos, la ordenación sacerdotal. Eran años en que la devoción al corazón de Jesús estaba muy viva, cuando atravesábamos las puertas de nuestras casas, o incluso de los negocios de nuestros familiares, pues nos encontrábamos con la placa del corazón de Jesús y reinaré, reinaré. Bueno, pues ya de mayor, si uno celebra aquí la Eucaristía, y un día tan señalado como este, y con la invitación tan fraterna del señor arzobispo, pues la emoción no es poca, ¿no? Y también a esta emoción se une pues la escucha de la palabra de Dios que hemos proclamado, que es como muy oportuna. Probablemente la liturgia del día estaría prevista otras lecturas, pero para combinar celebración de la dedicatoria como primer día de la novena, verdaderamente las lecturas de hoy son muy apropiadas. La devoción al corazón de Jesús vive de la fe en Él, de creer en Él y de predicarle a Él y de anunciarle a Él como el Señor, como el Salvador. Que es lo que hacía San Pablo, con un fervor y una entrega de toda la vida, con pocos parangones después, en el futuro, el caminar de la Iglesia hasta nuestros días. Creer en Jesucristo, creer en Él, el que nos salva. Eso es la luz. Cuando uno cree, es destinatario de la luz. Es verdad, de niños, pues el catecismo
catecismo nos decíamos que creer es creer en la palabra de Dios, es creer un poco en la oscuridad de un sí, que da el corazón, mejor dicho, que da la razón, el entendimiento, el corazón también, ¿no?, a la palabra de Dios. Pero hablar de la luz, de la fe, se hablaba poco. Pero la fe es una luz. La primera encíclica de nuestro Santo Padre actual, el Papa Francisco, pues la dedicó a la fe, Lumen Fidei. Él dice que fue un poco escrita a 4 manos, porque venía de los tiempos del Papa Benedicto XVI, que había ofrecido a la Iglesia 2 bellísimas encíclicas sobre las otras 2 grandes virtudes teologales. Deus Caritas Est, Dios es amor, sobre la caridad, el amor. Y luego, Spe Salvi, in Spe Salvi, salvados por la esperanza. Faltaba la tercera, que por otro lado es la primera, en el origen mismo de lo que el hombre experimenta cuando se encuentra con Cristo, que es la de la fe, y que es una luz. Por eso San Pablo decía muy bien que, bueno, no solo no la veían, había aquellos hermanos suyos del viejo pueblo de Israel que todavía el velo muy simbólicamente señalado y sugerido por él, ¿no?, de la vieja historia de Israel, que no eran capaces de reconocer en Jesús de Nazaret al Mesías. Pero también con más fuerza dicen los que tienen el corazón entenebrecido, no lo conocen. Pues el público de San Pablo, los oyentes de San Pablo, pues los ha habido siempre y los habrá hasta que Él vuelva. Los hay también hoy, ¿no? Es curioso que encontremos en esta España que nació y vivió de la fe católica, pues a tantos que no creen en el Señor, que es el corazón de la fe católica, el centro básico y fundamental de la fe. Y que a nosotros a veces nos cueste decir y dar el sí pleno de la fe en Él. Que es un sí que hay que dar con la razón también. No es que se pruebe, pero se conoce, y se conoce razonablemente. Un sí que tiene que hacer también de lo más íntimo de nuestra alma. Tenemos un compañero nuestro de Salamanca, el profesor don Olegario González, que escribió un libro muy hermoso sobre la entraña del cristianismo. Bueno, pues desde la entraña misma de nuestra personalidad y de nuestro ser, decir sí. Y es así como se ilumina todo el hombre. San Pablo termina diciendo que los que creen, pues, los que creen en el Señor, pues se les ilumina el rostro, resplandece el rostro. Van por la vida como personas que irradian luz y que irradian vida. Pues una novena al corazón de Jesús aquí en esta basílica, el primer día, pues debe invitarnos a todos a pedirle a Él que nos enriquezca más y más, que nos llene más y más de vida el sí de nuestra fe, el sí de la fe, de cada uno de nosotros y también de todos, de la comunidad diocesana de Valladolid, de las iglesias en España. Uno no se atreve a decir del todo de España misma, pero sí de los españoles, de ese gran pueblo que es España. Evidentemente, cuando se tiene la luz y se ven las cosas a la luz de la fe, también se ve la vida de otro modo, se ve la justicia de otro modo. Para superar ese nivel de justicia de los escribas y fariseos, solo se logra cuando se vive de la fe en Jesucristo y se vive de su fe y de la fe en Él. Si no, es imposible. Cuando el Señor les dice a los discípulos lo que supone superar la justicia de los escribas y fariseos, pues hace una especie de recuento de situaciones de relación con el prójimo que normalmente pues se resuelven pues en virtud de te doy si me das, o te replico si me ofendes. No te pongo la otra mejilla si me azoteas primero a mí. Y si pleiteo contigo, hasta el final.
el Señor dice, esa no es la justicia. Esa es la justicia de los escribas y fariseos. Al final, el corazón mismo de la justicia es el amor de Cristo, la luz y el amor de Cristo. Y se la vive así. Y todas las demás justicias que el hombre trata de realizar en la comunidad política, en la sociedad, y esta también justicia que hay que vivir también en casa, en la familia, una cierta justicia, ¿no? Todas esas justicias quedan superadas y desbordadas por el amor. Quizás sea paradójico decirlo, por la justicia del amor. Pues también le vamos a pedir al Señor que con la luz de la fe en Él, con el amor suyo, que toca y transforma nuestros corazones, podamos ser verdaderos también testigos y agentes de la justicia de Dios, que es la justicia de la gracia de Dios, que está muy por encima de la justicia de los hombres. Y también conscientes que sin ella difícilmente se superan las injusticias de este mundo y las crisis sociales, políticas y económicas, muy difícilmente. A la larga, imposible. En la fe al Señor siempre se incluye como presupuesto, casi teológico, íntimo o real, pues la devoción a su madre, el reconocimiento de su madre. Es inseparable. La fe del Hijo, del reconocimiento del papel de su madre en su encarnación, en su nacimiento, en su vida, y de una manera muy singular en su pasión en la cruz. Ella estuvo allí al pie de la cruz, como un discípulo que le amaba mucho con Juan. Y luego, pues, en el momento en que ese Cristo se hace cuerpo de Cristo, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu desciende sobre los apóstoles reunidos en oración con ella. De manera que ella es la madre de la cabeza de Jesucristo, la madre del cuerpo de la Iglesia. Pues para que nuestra fe no se pierda, al contrario, se enriquezca más y más, para que se traduzca en semilla de la justicia nueva, de la justicia del Señor. La necesitamos a ella. Y de una manera muy especial en este siglo XXI ya va andando por el segundo decenio del siglo. Hace 100 años se aparecía la Virgen en Fátima a 3 niños. Era mayo, el 13 de mayo del año 1917, la Primera Guerra Mundial estaba en un momento álgido de la misma, no se le veía el fin. Y ella invita a una conversión reparadora, que los niños la vivieran después, muy pronto, tanto Francisco como Jacinta, de manera heroica. Y era el camino para salir de las grandes crisis de aquel tiempo, y sigue siendo la vía para salir de las grandes crisis del nuestro, y para que recobren nuestro corazón y nuestra alma el gozo de la esperanza y el gozo de la caridad. Que nosotros también lo recobremos, veamos incrementado en esta novena que comienza hoy, el gozo, la luz de la fe que nos proporciona el gozo de la esperanza y el gozo de la caridad. Que así sea.